Bueno, muchas gracias. Estoy tan agradecida de estar aquí con todos ustedes hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí adorando con nosotros en Hilliard. También quiero dar la bienvenida a aquellos que se unen desde una de nuestras localidades, Short North, Polaris y Whitehall. Es un honor adorar en comunión unos con otros. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos ven por línea y televisión. Iglesia, ¿se unirían a mí para darle una bienvenida especial a quienes reciben el mensaje de hoy desde detrás de las rejas? Me gustaría comenzar hoy simplemente agradeciendo y honrando a Dios. Estoy tan asombrada de que Él nos permita adorarlo y realmente aprender de su palabra. Y entonces mi oración hoy es que desglosemos su palabra, que nos encontremos tanto con la verdad como con la gracia. También me gustaría agradecer a nuestros pastores principales, Chad y Katie, por la oportunidad de ser parte de una iglesia increíble que busca radicalmente el corazón de Dios. ¿Se unirán a mí para honrarlos esta mañana? Las palabras no pueden expresar cuán honrada me siento, no solo de servir bajo su liderazgo, sino también de que se me confíe liderar a la próxima generación a través de nuestro ministerio de niños. En verdad deseo que todos en este corazón, en esta iglesia, puedan escuchar el corazón que tenemos para sus hijos. Más importante, la visión que tenemos cómo será su iglesia algún día. Es lo que nos emociona para venir y hacer el trabajo que hacemos día tras día. Y por eso solo oro y espero que todos los que estén aquí hoy se acerquen a este mensaje y que nos vayamos hoy entendiendo lo que está en juego. Inclinen su cabeza mientras oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por quien eres y por el amor que tienes por cada uno de nosotros. Señor, oro hoy para que nos hables a través del poder de tu Espíritu Santo. Permítenos experimentar tu presencia y ¿derribarías hoy los muros que se han construido alrededor de nuestros corazones, que nos impiden encontrar la plenitud de tu gloria? Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos mientras buscamos acercarnos a ti. En tu nombre oramos siempre. Amén. Sí, pueden honrar a Dios. Sí, denle su alabanza. Bueno, de nuevo estoy muy contenta de que estemos aquí adorando juntos. Mi esposo Shelton y yo hace 5 años que somos parte de la iglesia de Rock City. Y un dato curioso sobre nosotros, ese también es Finley, que ven. Es nuestro pequeño Maltipoo. Un hecho curioso sobre nosotros es que en realidad nos conocimos en nuestra localidad de Short North. No estoy hablando del perro, sino de Sheldon y yo. Así que saludos a Short North. Y en honor al Domingo Global, pensé que sería apropiado compartir una historia de los viajes misioneros, que en realidad también resultó ser nuestra luna de miel. Ahora, para todas las damas en la sala, estoy seguro de que cuando pensaron en su luna de miel y comenzaron a planificar, estoy segura de que a menudo se encontraron mirando fotos de hermosas playas, ya saben, los centros turísticos con vista al mar. Eso realmente fue lo que estaba en mi corazón cuando pensé por primera vez cómo iba a ser mi luna de miel. Así que armé una hoja de Excel de casi todos los Sandal Resorts que se puede encontrar que se veían así. Y cuando le presenté eso a Sheldon, él presentó una idea muy diferente. Verán, toda su familia ha estado muy involucrada en Burkina Faso, África. Entonces pensó que sería una oportunidad increíble para nosotros usar los fondos que normalmente recaudaríamos o usaríamos para un registro de bodas e invertirlos a través de préstamos de microfinanciamiento en África. Déjenme decirles, cuando me dijo esto por primera vez, yo no quise porque yo quería la playa, los hoteles. Pero muy pronto el Señor siento que hizo una obra en mi corazón y estábamos completamente de acuerdo en que queríamos construir nuestro matrimonio sobre algo que perdure y sobreviva a nosotros. Así que decidimos, en lugar de pasar la luna de miel en Jamaica, cruzar el mundo hasta África. Ahora, permítanme retroceder y recordarles que yo tengo un corazón y una pasión por los niños.
Entonces, cuando él propuso por primera vez esta idea de un viaje misionero, en mi mente pensé que íbamos a servir a niños y enseñarles el evangelio. Pero en cambio, la realidad fue que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en África rural enseñando a dueños de pequeños negocios sobre préstamos de microfinanciamiento. Así que esa no era mi expectativa. Pero ya saben, yo también pensé que porque esta era nuestra luna de miel, ya saben, iba a haber un poco de romance. Pero lo que pasó fue que contraje un virus estomacal que me obligó a usar el baño cada hora, en un baño de concreto muy pequeño ubicada directamente al lado de nuestra cama. Así que nuestro viaje misionero de luna de miel no se parecía a nada a las expectativas que tenía en mi mente. Pero lo que les diré es que hubo una oración muy específica que uno de los pastores de la aldea oró sobre nosotros y que vimos completamente en nuestro matrimonio 3 años después. Pero volveremos a esa oración un poco más adelante en el mensaje. Pero ¿no hemos creado todos en algún momento expectativas en nuestra mente que no se parecen en nada a nuestra realidad? Estoy seguro de que no soy la única. Pero en nuestra defensa, muchas veces estas expectativas provienen de buenas intenciones. Pero eso es lo que espero que entendamos y descubramos hoy, que incluso las buenas intenciones que no están ancladas a la palabra de Dios, al final pueden conducir a la decepción y en algunos casos a la muerte espiritual. Ahora, cuando el pastor Chad me preguntó por primera vez si estaría interesada y dispuesta a predicar, comenzó preguntándome si estaba disponible hoy, a lo que respondí sí estaba dispuesta y sí estaba disponible. Luego pasó a decirme que estaríamos en el libro de Apocalipsis. Yo pensaba, ¿sabes que esta es la primera vez que predico? Y luego se puso aún mejor. Me dijo que estaría predicando sobre la iglesia moribunda. Yo pensaba, ¿no puedes darme Filadelfia, la iglesia que fue solo elogiada por Jesús? No me llamaron para compartir eso hoy. Pero lo que les diré es que en los últimos meses, al estudiar esta iglesia y buscar la sabiduría del Señor, puedo decirle que si se acercan hoy, si son honestos con ustedes mismos, saldrán de estas puertas más vivos que nunca. Ahora, hemos estado aprendiendo acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy vamos a ver la carta de Jesús para la iglesia de Sardis. Pero antes de leer esa carta es importante que entiendan la historia de Sardis, porque la historia de la ciudad es un reflejo de la iglesia de muchas maneras. La ciudad en sí está construida sobre un pico de 1500 pies sobre el suelo del valle, lo que da como resultado que 3 lados de la ciudad sean paredes verticales de roca lisa. Ahora, históricamente la gente de Sardis sentían que estaban naturalmente muy propensos a ser atacados solamente de un lado, el único lado que no estaba en un precipicio. Sentían que los otros 3 lados, debido a que eran paredes verticales, no necesitaban protección. Sentían que eran impenetrables. Y por eso, sus enemigos se aprovecharon de su complacencia. La ciudad tenía fama de ser impenetrable, pero fue conquistada y destruida 2 veces. Una vez por los persas y luego por los romanos. Ambas fueron por los lados sin vigilancia. Y ya ven, la iglesia de Sardis sufrió el mismo destino. Su reputación no coincida con su realidad. Ahora, un patrón que estoy segura que han comenzado a notar si han estado aquí desde la primera parte de esta serie, es que Jesús, cuando escribe a la iglesia, a menudo comienza con elogios. O en otras palabras, los palmea en la espalda, les da un choque los 5, buen trabajo, lo están haciendo genial, antes de darle su condenación. O en otras palabras, donde realmente necesitan enfocarse y mejorar. Pero en la carta de hoy no hay elogios. Jesús se apresura a señalar dónde estaba fallando la iglesia de Sardis,
Pero antes de continuar, es importante saber que aunque el acercamiento de Jesús a esta iglesia ha cambiado, el corazón que tiene por su iglesia no ha cambiado. Así que escuchen lo que leeremos en Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tú tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ahora solo quiero que imaginemos por un momento cómo se sintió la gente de la iglesia de Sardis al recibir una carta de Jesús acerca de su iglesia. Quiero decir, yo me imagino que estarían ansiosos, un poco emocionados, expectantes por ver lo que Jesús tenía que decir sobre su iglesia, sobre ellos. Y luego leer la carta y leer las palabras. Conozco tus obras. Por lo tanto, Jesús está diciendo, no solo veo tus acciones, sino que conozco tu corazón. Tú tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Así que la iglesia de Sardis era una iglesia moribunda. Pero yo me atrevería a decir que ellos no comenzaron como una iglesia moribunda. De hecho, estoy segura que comenzaron como una iglesia viva y llena de buenas intenciones. Pero en algún momento del camino se desviaron de la palabra de Dios hasta encontrarse completamente separados de Él. Leemos en Efesios 2:12 que describe la muerte espiritual como no tenían a Cristo. Vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Y aquí vemos una iglesia que era aparentemente próspera, ocupada en actividades, pero carente de vida espiritual. Pablo en 2 de Timoteo nos advierte de este tipo de personas. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esto significa que hay personas que dicen conocer a Dios, pero sus vidas carecen de la obra del Espíritu, lo que da resultado a la santidad, perseverancia y eficacia en el avance del reino de Dios. Pero esto no era cierto para la gente de la iglesia de Sardis. Y por eso Jesús comienza su carta abordando la diferencia entre su reputación y su realidad. Y lo que era cierto para la iglesia de Sardis es cierto para la iglesia de hoy. Jesús conoce la diferencia entre nuestra reputación y nuestra realidad. Nuestra reputación se compone de las piezas y las partes de nuestra vida que permitimos que otras personas vean. En fin, es como deseamos ser percibidos. Pero escuchen lo que Jesús dice a los líderes religiosos en Mateo 23. Él dice, son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Creo que si Jesús les dijera esto a los fariseos en 2022, sonaría algo así. Ustedes retratan la imagen perfecta del estilo de vida cristiano, publican y vuelven a publicar mi palabra, pero en su corazón solo creen la mitad de mi palabra. Comparten la escritura resaltada en su Biblia, pero no puedo recordar la última vez que se sentaron solo para leer su Biblia. Se llaman a sí mismos cristianos, pero su corazón no reflejan a Cristo en la forma en que aman y tratan a los demás. Verán, si entendemos la diferencia entre cómo nos ve la gente y cómo nos ve Dios, nos ayuda a entender cómo Jesús puede mirar a su iglesia y decirles que están muertos. Jesús también conoce la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Verán, pueden afirmar que son fieles, que aman a Dios y siguen a Cristo, pero al final sus obras revelarán si lo que dicen es verdad. Podemos decir que amo y valoro a mi familia, sin embargo, nuestro tiempo intencional que pasamos con ellos dicen lo contrario. Podemos decir, me importa servir a los demás, pero nuestro tiempo y nuestro horario no nos permite realmente servir.
Podemos decir, me importa la próxima generación, pero luego permanecer en silencio mientras el mundo continúa alimentándolos con mentiras. Quizás si Jesús estuviera al frente de nosotros hoy, nos preguntaría, ¿qué les impide hacer lo que dicen? Y creo que la respuesta se encuentra en nuestra propia renuencia, en reconocer qué es lo que en realidad está frenándonos. Jesús también conoce la diferencia entre dónde estamos y dónde debemos estar. Y es por eso que creo que Jesús fue tan directo con su crítica a la iglesia de Sardis. Fíjense que él no dijo, oye iglesia, ¿sabes? Podrías estar más vivo si tú solo espacio en blanco. Él no dijo eso. En cambio, Jesús se apresuró a identificar su realidad, porque sabía que si no reconocían las áreas de su vida que estaban muertas, nunca podrían avanzar. Y para llevar esto a un paso más allá, creo que es importante para nosotros hoy entender cómo es posible pasar de estar vivos y llenos de buenas intenciones a escuchar a Jesús decir las palabras, tú estás muerto. Y a medida que observamos las diferentes causas de la muerte espiritual, sé que cada persona aquí hoy trae diferentes experiencias de vida a la mesa. Pero creo que el Señor va a resucitar esas áreas de su vida hoy. Porque es importante entender que es imposible resucitar lo que no sabemos que está muerto. Estamos a punto de alumbrar aquello que el enemigo desea que mantengamos en oscuridad, las áreas de nuestra vida que revelan dónde estamos, el conformismo, la complacencia y la calamidad. Son causas de muerte espiritual que tienen sus raíces en la incredulidad y ocurren cuando ponemos nuestra confianza en algo que no sea Dios. Les animo que a medida que analicemos cada uno de estos, que sean honestos, no solo con ustedes mismos, sino con Dios, y pídanle que les revele si alguna de estas áreas podría ser un reflejo de donde están. Así que comenzaremos con la conformidad, que ocurre cuando priorizamos nuestra aceptación al poner nuestra confianza en la cultura. Y esto sucede cuando la aprobación de los demás comienza a pesar más que la aprobación de Dios. La conformidad es tanto activa como pasiva. Nos conformamos activamente cuando comenzamos a doblar, cambiar y torcer la palabra de Dios para justificar nuestro pecado y ganar así la aceptación entre la gente. Y esta tentación no es nueva. El enemigo miró a Eva a la cara en el jardín y le preguntó, ¿dijo realmente Dios eso? Y su falta de fe en la palabra de Dios es lo que finalmente la llevó al pecado. Iglesia, nosotros nos enfrentamos a esta misma tentación hoy. ¿Dios realmente dijo eso en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos conformamos pasivamente a la cultura cuando miramos hacia el otro lado sabiendo que a nuestros hijos le están mintiendo sobre su identidad. Y esas mentiras tienen sus raíces en negar el propósito original de Dios. Y tienen que entender que estas mentiras no son nuevas, son las mismas, pero nada entristece más mi corazón como pastora de niños que ver a los niños inundados de mentiras y confusión, cuando nosotros como iglesias tenemos cada respuesta y cada verdad aquí mismo. Y es por eso que nuestro equipo de niños tiene la misión de llegar a los niños donde están, pero lo más importante, cuando atraviesan estas puertas se les presenta la verdad. Pero ¿puedo decirles que 1 hora el domingo no es suficiente para combatir la cultura? Y por eso leemos en Deuteronomio 6:7 esta instrucción para los padres. Al hablar de los mandamientos de Dios, Dios los instruye. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Que no se diga que los hijos de esta iglesia están plantados en la cultura, sino que se diga que nuestros hijos están plantados en la verdad. Porque leemos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verán, el Señor sabe que la aceptación de la gente es pasajera, y la cultura siempre los llamará a conformarse, hasta que no quede nada con que conformarse. Porque quieren que se comprometan. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios, porque Dios no les está dando estos mandamientos para alejarnos de algo bueno. Él los está llamando para proteger su bondad. Lo que nos lleva a nuestra segunda causa de muerte espiritual, que es la complacencia, y ocurre cuando priorizamos nuestros deseos, poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Y esto sucede cuando nosotros, dentro de nuestras propias fuerzas, comenzamos a crear un cielo minúsculo al servicio de dioses minúsculos. A menudo el subconsciente se adormece cuando comenzamos a priorizar y poner toda nuestra confianza en nosotros mismos, pensando que no necesitamos a Dios, o al menos es lo que decimos cuando dejamos de seguirlo. Y creamos este cielo minúsculo para nosotros mismos, cuando comenzamos a buscar nuestra comodidad en lugar de nuestro llamado. Y algunos ejemplos de esto, y verdaderos ejemplos en lo que el Señor incluso ha trabajado dentro de mi propio corazón, es que después de un largo día, es mucho más fácil ponernos nuestros pantalones de casa, tal vez encender la televisión, en lugar de ir y servir a aquellos que necesitan ser atendidos en el centro de sueños. O tal vez es fácil usar nuestro tiempo libre, todo ese tiempo de vacaciones que hemos estado ahorrando, para irnos de vacaciones al centro turístico con las playas de arena blanca, en lugar de viajar cruzando el mundo a un país que necesita desesperadamente escuchar el Evangelio. O tal vez es permanecer callado en el trabajo y mantener la fidelidad de Dios para ustedes, sabiendo muy bien que su compañero de trabajo necesita a Jesús más que nada. Porque leemos en Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne. Por lo tanto, poner en nuestra mente cualquier deseo fuera de la voluntad de Dios es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nuevamente, en este mandamiento, Dios no está tratando de impedirnos de algo bueno. Nos está ayudando a darnos cuenta de que solo con nuestras propias fuerzas nunca estaremos satisfechos, porque nuestra comodidad nunca ha sido la meta. Y la tercera causa de muerte espiritual es la calamidad, que ocurre cuando priorizamos nuestras circunstancias, poniendo nuestra confianza en una mentira. La calamidad se define como una circunstancia que causa un daño grande y a menudo repentino. Y creo que probablemente hay muchas personas en esta sala hoy que han experimentado calamidades. Tal vez es algo que te pasó. Tal vez fuiste abusado o se aprovecharon de ti. Tal vez alguien ha roto tu confianza de una manera inimaginable. O tal vez es algo que sucedió como resultado de algo que dijiste o hiciste. Pero lo que necesito que sepan es que hay esperanza, hay sanidad, hay restauración y hay perdón para ustedes. Pero es crucial saber que independientemente de sus circunstancias, siempre hay una mentira relacionada con la calamidad. Y la verdadera amenaza está en si creen o no en esta mentira. La mentira que nos dice que nuestras circunstancias revelan la verdadera naturaleza de Dios en lugar de su palabra. Y al enemigo le encantaría que creyeran esa mentira en lugar de creer la verdad de que nuestras circunstancias revelan la verdadera naturaleza de este mundo caído y nuestra necesidad desesperada de un Dios amoroso y justo. La necesidad de un Dios santo, digno de nuestra adoración, incluso en medio de nuestra calamidad.
Verán, Sheldon y yo recientemente experimentamos una calamidad. Cuando el pastor Chad me pidió que predicara sobre la iglesia moribunda, él no se dio cuenta de que solo 10 días antes había sufrido un aborto espontáneo. Y nunca olvidaré cuando me preguntó, todo lo que podía pensar era, ¿quieres que predique sobre algo que no sé si en mi mente lo he entendido completamente? ¿Cómo puede haber vida en la muerte cuando todavía estoy lidiando con el dolor emocional? Pero nunca olvidaré el momento en que ocurrió el aborto espontáneo. Eran las 2:30 de la mañana y lo recuerdo tan vívidamente, estar luchando con el dolor físico y emocional mientras estaba plenamente consciente de que estaba peleando una batalla espiritual aún mayor, porque el enemigo quería que yo creyera que esta circunstancia, esta calamidad, apuntaba a un Dios rencoroso en lugar de un Dios amoroso. Y a las 2:30 recordé la oración que se había hecho por nosotros en África. Inmediatamente en ese momento retrocedí 3 años antes, estando de pie en una habitación rodeada de tanta gente orando por nosotros en tantos idiomas diferentes. Solo se tradujo una oración. Y esa oración fue profética, en el sentido de que este pastor nos decía que cada vez que nos encontremos con la fidelidad de Dios, teníamos que construir un altar y un altar y luego otro. Él dijo, cada vez que experimenten que Dios responde una de sus oraciones, construyan un altar. Y la próxima vez que se encuentren con la fidelidad de Dios o experimenten su presencia, construya un altar. Y otra vez. Y otra vez. Para que cuando lleguen al punto más bajo de su dolor, de su prueba, y miren hacia atrás a su pasado, no verán una tierra llana y estéril, verán los altares. Iglesia, puedo decirles que en medio de nuestro dolor estaba plenamente consciente de que Dios había sido fiel con nosotros, que Él es fiel y que Él será fiel. Eso no lo hace más fácil. Y sé que es difícil luchar con el dolor mientras se cree plenamente que Dios es fiel. Y escribí este mensaje, esta parte del mensaje, hace un mes. Y luego hace 2 semanas pasamos por otro aborto espontáneo. Y fue la segunda vez que me encontré realmente luchando con Señor, ¿cómo puedo sentir todas estas emociones si sé que eres un Dios fiel 100%? Y me acordé de Jesús en Juan 11, cuando se entera de que Lázaro ha muerto. Sabía muy bien que para cuando llegue a él, ya habría muerto. Pero Jesús también sabe que Él lo resucitará y lo levantará de entre los muertos. Sin embargo, leemos que Jesús lloró entre la muerte y la resurrección. Y yo solo hoy quiero compartir eso con ustedes hoy, porque se puede sentir la emoción de su calamidad. Pueden sentir el dolor al 100%, sin dejar de creer al 100% que Jesús es fiel. Y eso me liberó. Porque el enemigo quiere que crean que sus circunstancias y su calamidad y el dolor que experimentan y cómo luchan con eso significa que no pueden confiar y tener esperanza en un Dios fiel. Pero Jesús es un ejemplo tan increíble que los dos pueden coexistir, porque Jesús, que no conoció pecado, Él lloró sabiendo que Lázaro resucitaría. Iglesia, nosotros servimos a un Dios con poder de resurrección y su deseo para su pueblo es que su iglesia experimente la plenitud de la vida de este lado del cielo. Pero lo que es más importante, necesito que sepan que pueden creer al 100% en su fidelidad, incluso si las oraciones no son respondidas.
porque ese es el poder del Señor, que Él se encuentra en nuestra debilidad y nos da fuerzas. Por eso leemos en la carta de Jesús a la iglesia de Sardis, después de que los lleva a su realidad, les da el remedio para la muerte. Él les da la solución, como siempre lo hace. Leemos en Apocalipsis 3:2, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Y el primer mandato de Jesús es despertar. Y lo que está interesante es que en Juan 11, cuando habla de Lázaro, que ha muerto, literalmente le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús entonces va a Lázaro, se para fuera de la tumba y lo llama a gran voz, Lázaro, sal afuera. Y en ese momento pasa de la muerte a la vida. También leemos en Marcos 5, donde Jesús levanta a una niña, tomándola de la mano, y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Creo que lo más hermoso son los dos distintos enfoques de la resurrección. Tal vez están aquí hoy y necesitan que Jesús les grite en voz alta para que despierten. Pero tal vez están aquí hoy y necesitan que Jesús extienda su mano y los tome de la mano y les diga, pequeña niña, pequeño niño, hija mía, hijo mío, yo te digo, levántate. Pero en ambos ejemplos no vemos a Lázaro o a la pequeña niña resucitar con sus propias fuerzas. Se despertaron cuando se encontraron con Jesús. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que entender que cuando traemos nuestros matrimonios moribundos, nuestra esperanza moribunda, nuestra fe moribunda, a la presencia de un Dios vivo, veremos la resurrección. Porque miren esto, lo que vemos como muerto, Dios lo ve como algo aún no restaurado. Entonces Jesús le dice a la iglesia, su segundo mandato es fortalecer lo que queda. ¿Podemos hacer una pausa por un momento y pensar en lo loco que es esto? Jesús solo 3 palabras antes llama a la iglesia muerta. Y luego les dice que fortalezcan lo que queda. No me di cuenta de esto al principio, pero después, probablemente eran las 2:30 de la mañana, una noche, me desperté y me di cuenta de que muchas veces en nuestra naturaleza humana no podemos ver la vida en la muerte. Pero está en la naturaleza de nuestro Dios ver vida en la muerte, porque así es como Él lo creó. Leemos en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto es increíble porque mientras hay aliento en nuestros pulmones, aunque podamos sentirnos muertos, aunque podamos sentir que hemos perdido toda esperanza, todavía hay un propósito que Dios puso en ustedes y Él lo hará realidad. Lo que significa que hay esperanza. Solo piensen en eso. Mientras tengamos aliento, tenemos propósito. Entonces hay esperanza y fortalecemos nuestra esperanza cuando practicamos la disciplina espiritual del recuerdo. Por eso Jesús procede a instruir a su iglesia a que recuerden lo que han recibido y oído. Y gracias, Dios, por el don del recuerdo. Cuando podemos recordar la fidelidad de Dios, les puedo asegurar que en sus momentos más oscuros podrán encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no se toman el tiempo de construir los altares,
cada vez que se encuentren con la fidelidad de Dios, ¿qué pasará cuando miren y no los vean? Entonces, ¿cómo se construye un altar al Señor? Para los israelitas era apilar piedras. Eran eso en todo el Antiguo Testamento. Ahora, no espero que vayan a casa y apilen piedras en su patio trasero. Creo que la mayoría de nosotros probablemente diríamos que nuestro altar en el 2022 sería tomarse el tiempo para escribir en un diario cada vez que Dios aparece en nuestra vida. O tal vez sea compartir en su grupo pequeño cada vez que Dios ha sido fiel. Pero si tal vez se inclinan a apilar piedras, entonces creo que es genial cuando miramos a Josué 4:6, donde dice, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Entonces lo increíble de las piedras que los israelitas apilaban no era solo un recordatorio físico y visual. Cuando lo vieran recordarían cómo Dios les fue fiel. Pero también sirvió como oportunidad para que los niños preguntaran qué representaban estas piedras. Iglesia, nuestros hijos no pueden recordar lo que no han oído o aprendido. Y esta instrucción no es solo para padres. Porque créanme, hay cientos de voluntarios en todos nuestros campus en este momento enseñando a los niños sobre la fidelidad de Dios. Están compartiendo cómo Él se ha movido en su vida y animo a todos y cada uno de ustedes aquí hoy que están escuchando y sintonizados a compartir la fidelidad de Dios con los niños en su vida, los niños que el Señor ha puesto bajo su influencia porque necesitan escucharlo. Así que celébrenlo con ellos. Pero tal vez estén aquí hoy y han estado sentados ahí tratando de recordar la última vez que Dios ha sido fiel con ustedes. Y mientras más lo intentan, simplemente no pueden recordar. ¿Puedo simplemente animarlos a abrir la palabra de Dios? Porque este libro está lleno de 66 libros de recuerdos. Recuerdos de la fidelidad de Dios, y todos apuntan a este Dios increíblemente fiel. Y el mismo Dios que se movió en estas historias está vivo y se mueve hoy. Y una vez que reciben su palabra y la crean en su corazón, entonces su siguiente mandato es para todos nosotros, que es guardarla. La palabra hebrea para guardar es shamar, que significa guardar, vigilar y proteger. Porque ya que han despertado, ahora que han fortalecido lo que queda de su llamado y el propósito que el Señor ha puesto dentro de ustedes y han recordado que Él es fiel, ahora Él nos está llamando a protegerlo todo. Y la gente de Sardis sabía por experiencias lo que significaba ser vulnerable a los ataques. Entonces inmediatamente conectaron este punto con el desafortunado pasado de su ciudad. Fue cuando los centinelas de las murallas no estaban vigilando, que cayeron ante sus enemigos. Y hoy nos enfrentamos a un enemigo muy parecido, muy real hoy. Uno que espera que bajemos la guardia. Por eso tenemos que proteger nuestra fe. Pero lo más importante aún, tenemos que proteger la confianza que tenemos en Dios. No se rindan a la conformidad. No se rindan ante la calamidad. No confíen en ninguna de las mentiras que les dice el enemigo. En cambio, continúen protegiendo la confianza que tienes en Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué disciplinas pueden establecer y poner en práctica que no solo protejan su fe, sino que también protejan la fe de sus hijos? Y finalmente llegamos al mandato final de Jesús, de arrepentirse. Y esta es una palabra tan hermosa que creo que mucha gente le ha dado una connotación negativa. Este es el mandamiento más hermoso, que simplemente resalta la naturaleza increíble de nuestro Dios, porque Él nos está llamando a deshacernos de la conformidad, la complacencia y la calamidad, y regresar a Él.
Él quiere que volvamos a tener una relación con Él. Él está hablando. Solo imagínense al Creador del universo parado frente a ustedes hoy, mirándolos y diciendo: sé que esta vida ha sido difícil. Sé que no es fácil. Han atravesado varios momentos muy difíciles. Han puesto su confianza en todo menos mí, pero hoy los estoy llamando para que vuelvan a mí. Esta es la invitación que nos hace el Señor, repetidamente, todos los días. Cuando se dan vuelta y empiezan a correr en otra dirección, Él todavía está ahí diciendo: vuelvan. Todos los días el Señor los buscará, porque los ama. Y creo que cuando ponemos continuamente nuestra confianza en Él, experimentaremos la plenitud de la vida, que es lo que Él desea para sus hijos. Leemos en Deuteronomio 30:19: hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Iglesia, la elección es suya. ¿Elegirán la vida? Jesús concluye su carta a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:4, donde dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, Jesús está diciendo que todavía hay algunos de ustedes que han cumplido, que han mantenido su confianza en Él. Y a esas personas le está diciendo: bien hecho, buen trabajo, mi buen y fiel servidor. Creo que hay muchos de nosotros que podríamos compararnos con los otros en Sardis, los que tal vez nos hemos equivocado y quizás hoy se han dado cuenta de que han depositado su confianza en la cultura, en ustedes mismos o en las mentiras. Y para aquellos de ustedes, Jesús está frente a ustedes, lleno de gracia, lleno de verdad, diciendo: ahora es el momento. Es tiempo de despertarse. Pero lo más hermoso es que Él no espera que lo hagan por su cuenta, y Jesús mismo sirve como un ejemplo increíble de que Él no los está llamando a hacer algo que Él mismo no haya hecho ya. Pero la diferencia es que Jesús no murió de muerte espiritual debido a que su confianza estaba fuera de lugar. Él eligió morir por ustedes y por mí, porque confió en la voluntad de Dios. Y podemos poner nuestra confianza en Él, porque Él no se quedó muerto. Jesús resucitó de la muerte a la vida, y en Romanos 8:11 leemos que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba vive en aquellos que invocan su nombre y creen en Él. Entonces, si están aquí hoy y quieren recibir ese poder, deben asegurarse de que cuando salgan de aquí hoy estén completamente vivos. Créanme cuando les digo que Jesús está preparando ahora mismo para vestirlos de blanco y llamarlos dignos. Así que los animo, si así están ustedes, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, solo les pido que hagan esta oración conmigo y solo diga: Jesús, aquí estoy. Sé que no puedo seguir viviendo esta vida por mi cuenta sin ti. Durante demasiado tiempo he depositado mi confianza en todo menos ti, pero hoy, ahora mismo, estoy eligiendo depositar mi confianza en ti. Estoy listo para experimentar la plenitud de vida a la que me has llamado. Así que te entrego mi vida. Limpia mi corazón, perdona mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Recibo tu salvación hoy. Y todos dicen: amén.